Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo podcast. El invitado de hoy es un entrenador que vive este deporte con intensidad, con trabajo y con corazón. Un técnico formado desde el barro, como se suele decir, pero que ha conseguido ganarse el respeto de toda la afición a base de esfuerzo y compromiso. Ha pasado por banquillos tan importantes como el de la Unión Deportiva Almería, el Alcorcón, el Tenerife o el Real Murcia. Fue el director de un equipo que consiguió la permanencia con el Almería en Lugo en uno de los partidos más importantes de nuestra historia. Hoy tenemos con nosotros en el podcast Rojo y Blanco a Fran Fernández. Bueno, Fran, muy buenas. Gracias por estar aquí conmigo un rato. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues bien, la verdad que feliz en la tierra, aprovechando y disfrutando de los amigos, de la familia, de hacer cosas que normalmente no puede hacer un entrenador y bueno, aprovechando esa época. Con gusanillo también de empezar a trabajar pronto, Sí. pero bien, contento. ¿Estás preparado para lo que viene? Sí, sí, siempre estamos preparados. Siempre digo que yo soy un entrenador que aunque esté en paro, es un paro activo, porque intento estar al día de todo, dar muchos partidos, estar formándome y reciclándome constantemente, entonces pues no paramos. Lo primero que me gustaría saber un poco es cómo fueron tus inicios, o sea, de dónde te viene esa devoción por el fútbol, cómo fueron esos inicios tanto de jugador, que sé que tuviste una lesión, ¿cómo fue todo eso? Bueno, la verdad que mi padre, que fue futbolista y de varios equipos en Almería, pues como me inculcó un poco ese por el fútbol, ¿no? Desde que yo iba a verlo jugar desde pequeño. Y nada, conforme pasaron los años, empecé como futbolista en el Club Ultra, en la categoría de infantiles. Y fue muy bien, porque nada más que el primer año ya que jugaba, ganamos la liga. El siguiente año ya me llamó la selección de Almería, que fuimos campeones de Andalucía con la selección de Almería en infantiles. Y fue muy bien, en cadetes, juveniles, siempre ganábamos la liga o la copa. Ya en juveniles pasó al Club Deportivo Oriente y en ese momento Oriente era filial del Polideportivo Almería. Y también muy bien, ahí jugando en el Juvenil División de Honor, paso a Senior, y ahí pues me llaman para ir los jueves con el primer equipo, Sí. con el Poli en segunda B, que me acuerdo que jugaba en aquella época, pues estaba Francisco por ahí, había mucha gente, estaba la época de jugar la Copa del Rey con el Barcelona, que jugaron varios compañeros míos, Tenorio, Boni, Sí. Adrián Carretero. Y bueno, y en uno de esos juegos pues me lesioné. Yo llegué a jugar solamente un amistoso con ellos, no tenía tanto nivel como mis compañeros, pero tuve una lesión de rodilla que bueno, al final era más grave de lo que parecía y estuve 6 meses para que me operasen, más casi otros 6 meses para recuperarme y bueno, ya no volví al nivel que tenía, que tampoco era muy alto, pero en ese tiempo me saqué los cursos de entrenador. El primer nivel me lo había sacado y estaba ya con el segundo y como que estaba entrenando ya y me motivaba casi el ir más a entrenar a los niños, el darle mi vuelta a la cabeza de cómo podemos jugar, qué puedo poner, más que el ir yo a entrenar y competir. Entonces tuve ahí una fase de duda de qué hacer y me decidí que darle prioridad a entrenar y me cambié de club al Polideportivo Aguadulce y ahí jugaba en el senior y entrenaba al juvenil. Y, y nada, cesan al entrenador del senior y me dicen que si quiero cogerlo yo. Y ahí paso en un año de entrenar con mis compañeros a entrenarlos yo, a mis compañeros. Y fue todo como muy rápido, ¿no? Enseguida ya estás entrenando, te vas sacando los niveles de entrenador y te va gustando casi más el entrenar que el jugar y doy ese paso y bueno, a día de hoy gracias a esa lesión que tuve o ese cambio que hice, pues he podido disfrutar como entrenador de ir a campos o competir en ligas que seguramente como futbolista no lo hubiese conseguido. En ese proceso de que te empiezas a sacar los cursillos, ¿cómo se forma un entrenador? Aparte de ver fútbol, de estudiar sistemas, formaciones, mm,
Buah, eso ha cambiado muchísimo. Ahora tenemos esto, la herramienta del ordenador, internet. En aquella época no había casi nada de eso, ¿no? Iba a haber entrenamientos, iba a haber entrenamientos de compañeros. Me acuerdo que era la época de Unai Emery, así que yo es cuando estaba también empezando y iba mucho a verlo entrenar. Y libros, muchos libros, porque en aquella época había libros de tarea o ejercicios, de preparación física, había mucho. Claro, en aquella época también, por los entrenadores éramos todos. No teníamos preparadores físicos, no teníamos segundo entrenadores. Y formándome en cada cursillo que había, que, bueno, me enteraba, congresos que había todos los años en Sevilla o en Madrid. Pues iba con algunos compañeros de aquí de Almería y íbamos unos pocos. Me acuerdo que Carlos Cinte iba mucho, Mati, Carlos Hinojo, o sea, éramos una serie de compañeros que íbamos a todos. Y así nos fuimos formando poco a poco. Empiezas a escalar rápidamente, ¿no? Hasta que te llama el cadete de la Almería, pues pasas por cadete, juvenil, llegas al filial. Eh, si echas un poco la vista atrás, ¿qué se disfruta más? ¿Ese proceso de cómo vas escalando o el objetivo final ya, por ejemplo, cuando te dan el primer equipo de la Almería? Bueno, yo, como siempre digo, he ido año a año y he ido batallando desde la arena, ¿no? Y de la arena nunca mejor dicho, porque Poliagua Dulce teníamos tierra. Luego voy a Adra de segundo entrenador con Miguel Compán, en tercero, un año muy difícil, con impagos, pero me ayudó muchísimo esa etapa de segundo entrenador también, de ver fútbol de otra perspectiva. Acabé siendo segundo entrenador, preparador físico, entrenador de porteros. O sea, y luego en el Alquián también con Pepe Guirado de segundo entrenador, lo mismo, haciendo otras funciones de cuerpo técnico. Todo eso me enriqueció, ¿no? Un poco te lo cuento porque al final ves no solo como entrenador, sino como cuerpo técnico, estás más cerca de los jugadores, tener un vínculo más especial que a lo mejor pueda tener el entrenador en algún momento. Y me fui curtiendo, luego fui al Parador, también tierra, y eso no hace tanto, eso sería el año 2011, 2012, o sea, que no hace tanto estaba entrenando en tierra. Sí, Y de ahí pasó luego a segundo entrenador en el Polegido con un Héctor Berenguer, que luego fue mi segundo entrenador. Y ya luego llega la oportunidad de Almería. O sea que yo cuando llego al cadete de la Almería, yo ya había estado de segundo entrenador en segunda B, en tercera, y como entrenador en autonómica. Y bueno, pues había entrenado en todas las categorías prácticamente. Y cuando llego a la Almería, pues me va bien también, porque hacemos un buen año en el cadete, hacemos luego un buen año, 2 buenos años en el Liga Nacional, luego División de Honor. Estoy un año, el primer año ya en el filial y ahí ya subo al primer equipo. Mi primer año en el filial, subo la primera vez después del cese de Soriano, subo 2 jornadas en Lugo, que debutamos en el marzo de 2017, creo que es, que ganamos el primer partido fuera de casa de la temporada y fue en marzo y tuve esa suerte de encontrarme un grupo que quería cambiar la dinámica y tengo muy buen recuerdo de ese grupo, de Juanjo Expósito, de Quique González, de Fidel, de Joaquín, o sea, sí, tengo muy buen recuerdo de varios jugadores que estaban súper implicados y que me ayudaron mucho en dar ese pequeño salto. Estaba Corona también, por sí. ejemplo. Y luego hago 2 partidos y vuelvo a bajar al filial. Y en el segundo año es cuando subo un partido después del cese de Ramis, que ganamos 3-0 al Zaragoza, y luego ya termino las últimas 6 jornadas después del cese de Luca Alcaraz. Y en esa etapa, pues claro, todo me salía bien, porque yo con el primer equipo solamente había perdido un partido, era como, Eres el pues, talismán. sí, era como, o sea, aquí yo lo consigo todo, ¿no? Y nada, con el tiempo te das cuenta al final que consigues cosas, pero porque tienes la ayuda también de mucha gente que te rodea. Sobre todo eso que has comentado ya en tu etapa ya como entrenador interino, las primeras etapas, te quería comentar. Es eso, consigues la primera victoria en Lugo, el segundo partido fue contra el Huesca, se empata. El equipo iba último cuando echan a Soriano, vino Lozano como director deportivo. Eh, qué te comentan cuando te dicen que vas a coger el equipo? ¿Te dicen que van a ser solo X partidos porque van a buscar a otro? ¿Que según te van a confiar en ti? Mm, La primera vez que me llama Raúl Lozano
que acaba de aterrizar en Almería y en principio era para un entrenamiento, porque iba a venir un entrenador y era un entrenamiento y solamente para darle apoyo a Sergio, que era el preparador físico. O sea, que yo iba como apoyo. Sí. Luego yo en mi casa, después de haber tenido la reunión con él y con Sergio, le di una vuelta y digo, esto es una oportunidad para mí, no, yo no voy a estar de apoyo. ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo puedo hacer para ganarme el grupo? Porque claro, yo subía al primer equipo, dicho, ¿no? Con jugadores como Mota, como Corona, jugadores y nada, me estudié muy bien cómo jugaba el Lugo, estuve toda la noche sin dormir, viendo partidos del Lugo, analizándolo, y yo llego a esa primera charla y yo no, yo doy un paso al frente, y le digo a los jugadores que vamos a jugar el domingo contra el Lugo y que el Lugo juega de esta forma y que le vamos a ganar de esta forma. Entonces se queda ahí la gente un poco como... ¿no? Y bueno, no sé si eso hizo que a lo mejor parase un poco más el fichaje de entrenador que venía o no, no lo sé, pero la realidad es que al final acabo viajando a Lugo, que el equipo gana y que me dejan una semana más. Bueno, ya no sé qué hubiese pasado si le hubiésemos ganado al Huesca o no. Es verdad que Sí. el Huesca en esa jornada estaba en playoff, o sea que era muy buen equipo en ese momento y conseguimos empatar. Bueno, eh, yo lo intenté de todas maneras porque a mí mi sueño era entrenar al equipo, al equipo de mi ciudad, por supuesto. A nivel personal, ¿cómo recuerdas ese debut? Pues estaba De los atacadísimo. nervios. Sí, sí, porque fueron días de mucho trabajo, de mucho intentar, sobre todo de desgaste, de convencimiento de los jugadores que estaban falto de confianza. Creo que llevaban 8 partidos sin ganar y ya digo, ¿no? El grupo estaba un poco partido ese año. Había como varios grupos dentro del grupo y fue junto a Javi Fernández, que estaba de nuevo en el primer equipo, que es el psicólogo. Yo creo que hicimos un trabajo ahí de convencimiento, de generar confianza bastante potente, ¿no? Y llegamos al partido y bueno, y con muchos nervios y nada, y al final pues un respiro también. Yo cuando he estado entrando en Almería, más que felicidad después de los partidos de ganarlos, es como que sentir alivio, cosa que por ejemplo en otros clubes Sí. no ha sido la misma sensación. No sé si me entiendes, es Sí, como una responsabilidad. también sentimental, quieras que no, algo te lleva por la sangre, quieras que no. Sí, era por eso, al final pues, tu padre es abonado, tus amigos, al final es tu ciudad, ¿no? Claro. Y tu club, entonces siento un poco más esa responsabilidad, ¿no? Y siempre me exprimo también mucho más por ello. En esa segunda etapa ya pues, viene Ramis, coge el equipo, bueno, lo termina también salvando. Y bueno, lo echan. También había 7 8 jornadas sin ganar. Te dan la oportunidad a ti, se le gana 3-0 al Zaragoza. Eh, ¿Cómo fue esa segunda toma? ¿También te dijeron que era algo provisional? En esa me enfadé mucho porque, bueno, hice hasta una carta de dimisión y todo. Eso no lo sabe casi nadie, pero bueno, ya te lo cuento a ti y lo puedes exponer. Porque me dijeron que estaba Luca Alcaraz ya firmado antes de jugar el partido. Entonces a mí me sentó como, ostras, espérate, ¿no? Estoy trabajando aquí. Era un partido además entre semana, no sé si era un jueves, y nos preparamos a conciencia. Y luego pues se dio, ganamos 3-0 y me molestó mucho, ¿no? El tema de que no siguiesen confiando en mí o no me den una oportunidad. Bueno, todo pasa por algo y ahora, hoy en día, lo agradezco, porque al final nunca se sabe qué puede pasar y luego me dieron la oportunidad más tarde y me fue bien también, ¿no? Entonces, yo sí que lo sentí y hice un poco lo que te he contado antes cuando sube al primer equipo, ¿no? Es decir, cuando termina el partido, ganas 3-0, dices, ¿qué hago? ¿Doy un paso atrás o doy un paso al frente, ¿no? Y como siempre he sido un poco natural, en ese momento lo que tenía era rabia por dentro acumulada un poco, Sí. en rueda de prensa lo expuse, que estaba enfadado, que no se le daba oportunidad a la gente de la casa y tal, y eso me costó luego pues,
estuve a punto de dimitir, estuvieron a punto de cesarme. Yo sé que no me cesaron porque en ese momento la afición estaba mucho conmigo. Sí. Y sé que nos sentaron bien y mis palabras, y de hecho, en los meses posteriores, pues me causó factura con mi equipo del filial en ese momento y con decisiones que se tomaron que no beneficiaban ni a mí, pero sobre todo que no beneficiaban al equipo filial. Y ya, como se suele decir, a la tercera, ¿no? Va la vencida. El que te vuelva a sustituir Lucas lo cesan y otra vez, siempre en la mala racha, 6 partidos. En Lugo, me acuerdo de ese partido, nos dieron como 7 u 8 microinfartos a los que estuvimos por allí. Eh, ¿Cómo fue esa etapa de los últimos 6 partidos de esa temporada? Pues igual te dan la oportunidad y tampoco había ya mucho dinero y quedaba poco, ¿no? El equipo estaba muy mal de la plantilla, el vestuario en ese momento estaba mal. También llevan 8 partidos, creo, sin ganar, o 9, no sé. Y fue, bueno, pues un poco de fortuna también, por qué no decirlo, acierto, pero el primer partido, por ejemplo, pues jugamos con el Barça B, Sí, que si no ganábamos nos quedábamos penúltimos a mucha distancia. Y bueno, el equipo compitió muy bien, ganamos 1-0, gol de Champ, a pase de Pervis, y me acuerdo perfectamente que ese día fue también un respiro al grupo como una acumulación de energía, ¿no? De sumar energía para lo que venía muy duro, porque luego había que ir a Tenerife, venía a Granada, Córdoba, o sea, era una final de competición bastante duro. Y bueno, pues la verdad que competimos bien con lo que teníamos en ese momento, haciendo encaje de bolillos, poniendo a jugadores fuera de su posición, pero yo en ese momento lo que entendí es que necesitábamos a jugadores comprometidos. Entonces, bueno, yo cogí más o menos a los jugadores comprometidos y bueno, me acuerdo que Nano, que era lateral izquierdo, jugando de extremo, bueno, pues muchas situaciones buenas jugando de lateral derecho, o sea, hubo situaciones de decir, esto es un milagro. Pero la gente creía porque estaban implicadísimos, porque había muchos jugando con molestia. Me acuerdo que Joaquín no pudo jugar el Lugo de una lesión, pero lo intentó hasta el final. Estaba jugando con molestias, Morcillo con una pubalgia. O sea, hubo jugadores que la gente a lo mejor no lo sabe, pero se pusieron en riesgo hasta sus carreras por por ese ese tramo partido. final. Sin embargo, otros se quitaron del medio. Y bueno, con esos jugadores implicados y con 6 canteranos del filial, fuimos a Lugo. Sí, Y bueno, y el Lugo conseguimos lo que íbamos buscando, un empate como fuese, ya te he dicho, unas circunstancias en las que el equipo no ni físicamente estaba bien, jugadores fuera de sitio y conseguimos competir como pudimos y tener la fortuna de que la Cultural tampoco ganó y mantuvimos la categoría y eso fue como un respiro, bueno, ahí perdimos años de vida todos. sí, sí. Yo te quería preguntar, tenías cerca a Francisco, que yo creo que vivió una situación parecida a la tuya cuando viniste con el Alcorcón hace 3 4 años, pero al revés. Le dijiste, tío, relaja lo tuyo un poquillo también, ¿no? Bueno, sí que es verdad que durante el partido sí le comenté algo porque y él me dijo como que qué hacía y era verdad y al final tú también en esa situación y es que él no puede hacer. Aparte que él no salió bien del club, tampoco, no se portaron bien con él. Sí, Eso la gente debe entenderlo, que al final somos profesionales, pero somos personas. Y a él de la forma que lo despidieron y algunas cosas que pasaron no fueron justos con él. Entonces, él no estaba en una situación complicada como profesional. Vamos, ya te digo yo que no se dejaron ganar, pero bueno, él tenía que estar comedido, como hice yo cuando vine con otro equipo. Cuando no te juegas nada y tu equipo, porque al final el Almería es tu equipo, igual que el de Francisco, pues tienes un doble sentimiento, pero como profesional tienes que intentar hacerlo lo mejor posible. sí. Pero sí, sí, claro, y no solo estaba Francisco, es que estaba el cuerpo técnico, Sergio, Jaime, que son también Sí. prácticamente Jaime no de aquí, pero casi. Ortega, ¿no? También. Ortega, estaba Cristian, que había jugado aquí varios años, y ahí, pues, bueno. Pero fue, ya te digo, fue un día luego muy bonito.
se consiguió algo que a día de hoy creo que ha sido bastante importante, el primer paso para que luego el equipo haya estado en primera división de nuevo, porque el club estaba en ese momento económicamente mal y yo no sé qué hubiese pasado si hubiese descendido. Hubiera sido ya volver a los años 90. Hablé hace unas semanas con Lozano, que también vino aquí en el podcast, y yo le pregunté que si él le encontró alguna explicación a esa temporada, por eso, porque había jugadores como Rubén Alcaraz, Fidel, que fue el que marcó, Joaquín, y bueno, me dijo que era segunda división, que no había aplicación como tal. Mm, Aparte de eso que me has comentado, de que bueno, se ve que algunos jugadores no metían tanto la pierna por si se lesionaban o lo que sea, ¿hay alguna explicación más que tú a lo mejor con el tiempo la haya encontrado? Yo creo que al final, en el último año se ha visto también en el mismo equipo, ¿no? Del Deporte de Almería, es que al final lo más importante es hacer un buen vestuario, un vestuario sano. Sí, Un vestuario que vayan todos a una, que se ayuden, que el que no juegue pues asuma su rol y ayude al que juega. Y luego cuando pase lo mismo, pues sea al revés, sea recíproco. Y, y eso es importante. Recuerdo que en esa época muchas veces había más nombres que otra cosa. Y bueno, y al final, pues mira lo que hemos dicho, pues, jugadores como Joaquín que venía del filial o otro tipo de jugadores dieron todo lo que tenían y que eso no significa que no haya unos pocos que no lo dieron, pero por cada uno por sus circunstancias. sí. Porque a lo mejor no le hicieron sentir cómodos aquí o porque no entraron bien en el grupo. Es que no lo sé porque yo no estaba al inicio de competición. Pues es verdad que cualquier equipo profesional no hay tantas diferencias entre un equipo y otro, sobre todo en segunda división. Yo creo que marca mucho esas diferencias, esas pequeñas diferencias, lo que es el día a día. Y para que haya un buen día a día, una competencia sana, etcétera, es muy importante saber qué perfil de jugadores puedes firmar y cuál. Y ya, ¿cómo fue esa comunicación? Conforme acabas Lugo, supongo que te dejarían un tiempo que descansaras, o directamente ya te dijeron, Fran, contamos contigo para la temporada siguiente. Bueno, como nunca lo he tenido fácil y nunca he tenido padrino, pues sé que se estuvieron entrevistando con otros entrenadores, que algunos le dijeron que no, porque lo que ofrecían era poco. Y pasó casi un mes y yo ya, pues claro, yo ya pensaba, yo lo daba por perdido. Yo estaba ya buscándome algo fuera. Y bueno, de pronto pues, me llamó Corona y nada, que me dio unas condiciones. Era eso o nada. No había ni negociación ni había nada. O sea, era un poco ridículo lo que se ofrecía para lo que era la categoría, pero era mi oportunidad. Sí. Entonces, bueno, no miré ni lo que iba a cobrar, ni miré nada, ni las condiciones que me pusieron de cuerpo técnico, porque me pusieron cosas, pero era mi oportunidad. Entonces yo dije que para adelante. Y, y bueno, y salió bastante bien, creo, ¿no? Porque al final se hizo lo que hemos dicho antes, ¿no? Un grupo de trabajo, un equipo de verdad cohesionado, con jugadores que tenían hambre en ese momento. Muchos jugadores venían de no hacer buenos años o de venir de segunda B. Y bueno, veníamos de 3 temporadas que se había salvado el equipo en la última jornada y esa temporada, pues, bueno, yo creo que en febrero o marzo estábamos prácticamente ya con la permanencia asegurada. O sea que Sí, de hecho faltó poco para el playoff. Yo miré el otro día, no sé si fueron 6 7 puntos. sí, y yo tengo esa espinita un poco clavada de que creo que el equipo, ese equipo, con un poquito más de exigencia de todos y de situaciones que no puedo contar, pero si hubiésemos ido todos de la mano hasta el final, yo creo que podíamos haber entrado en playoff, porque entró algún equipo que no era mejor que nosotros. Por ejemplo, el Mallorca no fue mejor que nosotros y entró al final y subió a primera división ese año. Y, y siempre tendré esa espinita de decir, si hubiésemos ido todos en una, si hubiésemos creído más, si hubiésemos exigido y autoexigido algo más todos, empezando por mí, ¿y por qué no? ¿Por qué no lo hubiésemos conseguido? ¿Qué hubiera pasado, no? Ujú. Recuerdo la rueda de prensa que diste, pero para los que no lo pudieron escuchar, a lo mejor eran muy jóvenes también, ¿qué pasó para decidir no renovar? Bueno, hubo situaciones internas durante la temporada
que no me gustaron. Veníamos de lo que te he dicho antes, del contrato que se me había ofrecido. Luego una renovación que tampoco creo que estaba a la altura de lo que era la categoría y de lo que estábamos consiguiendo. Pero bueno, sobre todo pesó el que yo creía que mi etapa había acabado. El proyecto era continuista en el sentido de, con poco dinero, hacer un equipo de nuevo, porque se van a ir muchos futbolistas. Y yo creía que como entrenador he sacado lo máximo, el máximo rendimiento ya. Sí. Y para mí me apetecía, ¿por qué no?, probarme fuera de casa. Fue una serie de circunstancias. Y es verdad que Alfonso García al final, muy al final de la negociación, y puso y bueno, yo creo que hubiésemos llegado a un acuerdo, porque él ya ahí se dio cuenta y tal. Pero bueno, yo no me sentí valorado en la negociación al principio, ni me sentí valorado durante la temporada, sumado a que, sobre todo, que también quería mostrarme, probar fuera, porque yo creía que aquí ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Y pues de aquí te vas al Alcorcón. De hecho, estás como en varias etapas. Ambas son muy distintas, ¿no? Bueno, sí, la primera sale muy bien también, me voy de aquí, tengo ofertas y tengo alguna oferta importante, pero no he tenido suerte o no he tenido lo que hay que tener, no lo sé, pero bueno, algunos de esos equipos haciendo primera división y otros al final eligen a otro entrenador en el último momento y bueno, Alcorcón el que más en ese momento apostó por mí, era un proyecto nuevo también, habían comprado el club o Aspire, que es un sistema de Federación de Qatar y tal. Y bueno, también me prometieron unas cosas que luego no se cumplieron, pero veía que era un proyecto para crecer y estar tiempo allí y me gustaba y bien. Y el primer año salió muy bien también. Igual, un equipo que venía de salvarse la última jornada de últimos años, pues al final también quedamos noveno décimos, también a 4 puntos del playoff. Sí. El año del COVID, que fue un año bastante largo y duro, que acabamos a final de julio. Y en ese momento, pues, hicimos buen año, tuvimos buenas ofertas y una de ellas fue la de Tenerife. Pero bueno, en esa etapa guardo un buen recuerdo. Luego en la segunda etapa, después del año de Tenerife, yo necesitaba otra vez sentirme querido y Alcorcón me llama en noviembre, en una situación que iban últimos, muy difícil. Y claro, yo hasta que no llego y pasan 2 semanas no me he dado cuenta que me he equivocado. Pero bueno, lo volvería a repetir, porque en ese momento no me arrepiento, no, o sea, Pero tú me ya, di, me di cuenta que me he equivocado, pero no me arrepiento, me he equivocado porque el equipo no estaba bien, no, por lo que sea, igual el vestuario no estaba bien, físicamente el equipo estaba muerto y bueno, no fue el año. Acabamos descendiendo, aunque hicimos una segunda vuelta muy digna y empatamos aquí en Almería, ganamos en Zaragoza, ganamos por la última jornada, como sabes, bien ganamos a Eibar, o sea, y en juego creo que el equipo mereció bastante más de los resultados que consiguió y por eso deciden renovarme, porque no es normal que un entrenador que ha descendido 5 jornadas antes lo quieran renovar y me renovaron y el año siguiente conseguimos el ascenso y para mí ha sido lo que he vivido como con más satisfacción, felicidad, ese ascenso con el Alcorcón, porque al final es lo que te he dicho, cuando ganabas con el Almería, consigues la permanencia con el Almería, es como responsabilidad, respiro, ¿no? sí. Pero sin embargo lo consigues con otro club y es como felicidad. Y un ascenso voy a hacer una palabra también, sí, es la hostia. Y, y nada, y luego ya el segundo año no salían las cosas bien, igual el equipo competía bien, pero no ganaba. Tenemos 16 renovaciones por contrato, o sea, no pudimos hacer muchos cambios en la plantilla, hubo algún fichaje que no salió bien, por ejemplo el de Diego Sousa, porque se lesionó y no terminó de recuperarse bien. Y bueno, y decidieron despedirme porque es fútbol y lo entiendo que era una decisión lógica en ese momento. Estábamos en descenso y me dolió, porque cuando consigues el ascenso y además aquello era como mi casa, como mi familia también, bueno, había estado mucho tiempo allí, pero lo entiendes que al final mi profesión va también de resultados y no se estaban obteniendo buenos resultados
Y, Es que y es más fácil echar uno que echar 15, entonces. sí, sí, sí. Luego acabaron descendiendo igual, Sí. pero bueno, fútbol. Pues te quería preguntar sobre eso, esos dos últimos partidos de esa temporada en la que, en la que desciendes. Primero vienes aquí a Almería. eh, Básicamente aquí estaba ya todo preparado para el ascenso. ¿Cómo recuerdas ese partido? ¿Tenías esa sensación de decir, joder, le he fastidiado el ascenso a mi equipo? Bueno, como profesional Eh, intentas preparar el partido como todo, lo mejor posible, como todo, no más, como todo. Yo los preparo muy intensamente. Pero siempre que luego la sensación interna que tú tienes es de, bueno, a lo mejor si perdemos hoy no pasa nada. Tú vas a intentar ganar, pero esa sensación de, bueno, sí creo que ahí hubo gente que se equivocó. Hubo gente que se equivocó dentro de... Nosotros llegamos al estadio y nos tiraron botellas. Nosotros veníamos sí, defendidos. Hubo aficionados de Almería que nos tiran botellas al autobús del Alcorcón. Eso ya empieza a encender un poco a los jugadores. sí, Salen a calentar y reciben insultos. Ven que están los juegos artificiales alrededor, detrás de las porterías. Todo eso va generando que el futbolista se vaya calentando. Y bueno, y empezamos a competir. Y hicimos lo mismo que hicimos en el último partido fuera de casa, por ejemplo en Zaragoza o en Cartagena. O sea, hicimos lo mismo. Y que era competir lo mejor posible. Pero conforme fue el partido, pues recibimos insultos, yo el primero, que no lo esperaba. Y eso pues hace que como profesional tu orgullo te lo toque un poco. Y yo creo que ahí los jugadores vieron el 120% de lo que tenían por ese motivo. Porque yo creo que hubo gente que se equivocó. No fue inteligente. Porque luego el equipo estuvo muy bien y creo que merecimos ganar. Tuvimos el 0-2, es mm, verdad que Sadik nos marcó en el minuto 94 el empate, sí, pero ahí mi equipo estuvo bastante bien, merecimos haber incluso ganado. Pero bueno. el fútbol. Pero yo recibo durante la semana, esa semana, la más dura de mi carrera, muchas amenazas, incluso contra mi familia. ¿Por redes? Sí, sí, yo hago alguna denuncia a la policía, pero bueno, luego se queda en nada, porque aquí parece que puedes insultar y puedes amenazar por redes, sí, exacto, pero amenazas por privado de dónde vives, de quiénes son tu hija, de quiénes son tus padres. Hostia. Yo, claro, una semana muy complicada. Luego, como ganamos a la Eibar, no pasa nada. Pero creo que también hubo varios periodistas que se portaron muy mal, muy mal. Incluso algunos en rueda de prensa me hicieron algunas preguntas y la forma de preguntármela de poco profesional también. Yo no soy rencoroso, pero no olvido. ¿Vale? Todo eso encendió un poco más a la gente en esa semana, incluso de la radio, de Duda Radio también. Carlos Felipe también hace una declaración y luego hace un artículo que no se debe de hacer, y más como nos conocemos personalmente, y yo le tenía bastante cariño. Todo eso va encendiendo un poco al que no es, o sea, a lo que cerebral. Sí, Y se podía haber, luego podía haber pasado algo. Yo creo que todos, por eso lo hago aquí también público, porque la primera vez que me pregunta un poco por ello, por esa semana, lo denuncio también, que hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Porque los que estamos detrás de lo profesional somos personas. Y hubo algunos que en esa semana no se portaron nada bien, sobre todo en el postpartido, no entendieron que éramos profesionales y era más fácil culpar a unos porque habían hecho su trabajo que no decir el por qué no habían hecho el equipo de Almería con los jugadores que tenía y con el presupuesto que tenían, el por qué no habían hecho bien su trabajo. Y eso pues no pasó nada, por suerte, alguna sí. denuncia que hice, pero bueno, que hay que tener cuidado. Ahí me ha dejado un poco de piel, porque yo de todo eso no, no sabía nada tampoco, entonces. Sí, Pero vamos, te he dicho hasta nombres, sí, ¿vale? sí. Joder. Eh, pero bueno, esperemos ya con. Y tal y como está el fútbol hoy en día, con todas estas denuncias, que si el racismo, creo que en ese sentido el fútbol se ha puesto más. No sé si la palabra es más seguro,
pero bueno, al menos cuando la gente le toca el bolsillo se lo pensará dos veces. Yo por suerte no he tenido ningún incidente fuera de que te tiran cosas al autobús, Sí, pero cuando recibes amenazas diciendo quién son tu familia, dónde vives, tal, o sea, se te asusta, ¿sabes? no, claro, Porque tú lo, más en tu tierra, al final tienes que volver a vivir en tu casa, claro. porque cuando terminamos un ciclo de trabajo, pues siempre volvemos a nuestra casa y tu hija va al colegio con los demás y hay que ser responsable de lo que se escribe, lo que se transmite. Es importante y bueno, luego, claro, como le ganas a la IVA y la ya asciende, Pues claro, no pasa nada, luego pero no pasa nada, y los mismos que te habían insultado, incluso alguno de ellos te pide perdón, o alguno que te ha amenazado le contesta ahora que me dices y no te contesta, y esos no, periodistas que hablaban de más de uno no dicen nada. sí. ¿Sabes? Ya no eres profesional o si eres profesional. Una semana lo eres o no lo eres y la otra semana lo eres o no lo eres. Es como, ¿cómo se come eso? Al fin y al cabo eres profesional tanto aquí que tenías que ganar como al Eibar que tenías que ganar. Entonces, pero es eso. Seguro que serán los típicos niñatos, ¿no? Que hay en todas las ciudades. Bueno, algunos no tan niñatos, ¿eh? Ya Que tenía, ya tenía pelillo, ¿no? sí, sí. Bueno, te quería pasar ya en el Tenerife. A nivel deportivo fue la temporada en el que menos te dejan trabajar, porque te echan 8 partidos, 8 o 9 partidos No, y... no, no, fueron 13, 14, fueron 13, creo, Ah, no recuerdo más. Pero bueno, fue muy difícil, fue difícil. Fue el año del COVID, sí, o sea, continuó el COVID, no había gente en los estadios. Tenerife es un club con afición también, como puede ser Murcia, una afición muy grande, muy pasional. No pudieron ayudarnos en el estadio. Y bueno, también hay una situación social que se da, que el presidente está imputado por algunos cargos, está muy nervioso, pone nervioso a todo el mundo, pasa una situación con unos futbolistas de que los pillan, no sé si fue, si, bueno, eso salió en todos los medios de prensa, ¿no? Salió que los pillan en un club por la noche cuando había confinamiento y no hacíamos test todos los días. sí. Una serie de circunstancias a nivel social que no me ayudan a mí como entrenador en el equipo, ¿no? Y bueno, yo en ningún momento el equipo entra en descenso, en ninguno, cuando sí que había estado en descenso el año anterior hasta enero o febrero. Y bueno, y yo creo que sí que es mi etapa más injusta como entrenador. Yo creo que el trabajo estaba siendo bueno, habíamos competido bien todos los partidos, tuvimos esa mala suerte que muchas veces de fallar un penalti, de que el portero se meta un gol porque la puerta sin querer. Hubo situaciones del juego también que, claro, y bueno, y yo creo que entre todo, el nerviosismo que había a nivel social, pues se tomó esa decisión. Bueno, fue mi primer cese como entrenador en veintitantos años de carrera y entonces me dolió mucho, pero bueno, ahora lo veo con otra perspectiva, desde el tiempo, con naturalidad. Sigo pensando que fue injusto totalmente, Sí. pero, pero bueno, el fútbol siempre, como has dicho antes, siempre el entrenador que paga el plato. Se hicieron 9 fichajes esa temporada, de los cuales al año siguiente 8 ya no están en el club. O sea, que, que creo que no era yo el máximo responsable, pero al final el fútbol está montado así y hay que asumir. Sí. Y la temporada pasada, bueno, fichar por el Murcia 2 años. ¿Cómo valoras la temporada? Metiste al equipo en playoff, estuvo muy cerca de ascender, pero deciden cesarte, ¿no? Y no continuar esa última temporada. Bueno, hay un matiz importante. Yo no firmo 2 años, yo firmo uno. Pasa que firmo que si jugamos playoff, cosa que no se conseguía en 7 años, si jugábamos playoff, renovaba automáticamente una temporada más. Vale. Es lo que ocurrió luego. Sí, Claro, yo. La temporada a nivel deportivo fue increíble. O sea, creo que sacamos un rendimiento por encima de lo esperado de todo el mundo, pero claro, ese rendimiento cuando estás muy por encima, pues la gente se confunde. Y ya, claro, había que entrar en playoff, pero ya, claro, vas segundo, vas primero, vas tercero, estás todo el año ahí y ya parece que solo quieres ser, solo puedes ser primero.
Y se metió una presión desde arriba también muy fuerte, la gente como bueno aficionado, porque al final Murcia es un sitio espectacular a nivel de afición, o sea, espectacular. Y la gente pues le compró todo eso. Ya muchos años sin disfrutar. Bueno, fue un año en el que metimos más de 30.000 personas en 3 partidos, que hubo 2 recibimientos de no sé de cuánta gente, o sea, fue increíble. Y fue un año deportivo para verlo disfrutar un poquito más, con la responsabilidad de que todos queremos ascender, pero muchas veces no se puede porque la pelotita no entra o por una serie de circunstancias. Nosotros en la eliminatoria contra el Nasti fuimos bastante mejores. Nos pasó un poco como la Almería contra el Oviedo. Sí, Tuvimos prácticamente todas las ocasiones, ellos tuvieron muy poquitas, bueno, en la vuelta solamente un tiro a puerta y te lo marcan y al final es fútbol. Hay que asumirlo, eso no quiere decir que no estuviésemos contentos y orgullosos del trabajo que habíamos realizado. Pero cuando tú vendes algo, pues al final tienes que justificarlo si no lo consigues. Y la única justificación era que el entrenador era responsable de no haberlo conseguido. Todo el mundo sabe que no es así, pero ya, se asumía así. Y nada, querían cambiar de cuerpo técnico, querían cambiar de plantilla. Ahora mismo el equipo está en descenso. Quiero decirte, es que el fútbol no son matemáticas. por eso que... Y hay que valorar las cosas y hay mucha igualdad en este tipo de categorías, tanto segunda división como primera federación. En primera federación más, porque no hay tanta diferencia de presupuesto. Y, y hay mucha igualdad y no sé, no es tan fácil ascender, no es tan fácil jugar un playoff y no sé, yo creo que tampoco se fue justo conmigo, pero bueno, al final la salida no ha sido tampoco buena por ello, porque al final yo tengo un contrato que no quieren asumir Claro. y ya está, yo estoy intentando llegar a un acuerdo, de momento no. Eso no va a quitar que yo le tenga un cariño especial al club, que tenga un cariño especial a una ciudad, que somos, los murcianos son muy parecidos a los almerienses, somos muy parecidos, Mm. tenemos muchísimas cosas en común, tanto mi familia como yo hemos estado súper a gusto allí, yo he trabajado muy a gusto con los empleados, con los jugadores, con el cuerpo técnico y para mí ha sido un año muy bueno, pero muy difícil. Yo, de hecho, yo estuve allí hace 2 semanas, que estuve en un viaje para ver un concierto de Turizo. Y fui a la tienda del Murcia y le pregunté a los dependientes, incluso a alguna gente así iba con la camiseta de la Almería y me paraban. Y eso, le preguntaba por ti, que qué tal el año. Y la verdad que toda la gente me decía que estupendamente, que no saben por qué te cesan. Entonces, quieras que no, pues eso es algo que te lleva, ¿no? De cariño de allí. Sí, sí, a mí siempre por la calle siempre me anda mucho cariño. Otra cosa son las redes sociales, pero porque en las redes sociales se juntan, sobre todo el Twitter, se junta lo peor. Y a lo mejor son 20 o menos. Y Sí, parece que son los 20.000 abonados que hay, o los ciento y pico mil o 200 y pico mil que habrá de aficionados, ¿no? Pero a mí la gente allí me ha tratado genial siempre, tanto yo te digo, a mí, a mi familia, y estoy muy, muy contento de haber pasado ese año en Murcia ahora. y bueno, repasando ya un poco tu trayectoria, quería pasar a saber un poco más de ti como entrenador, en el sentido de cuál es el sello de Fran Fernández, cómo te gusta que juegue tu equipo. Bueno, soy un entrenador que no me gusta ser cerrado. O sea, que me gusta también adaptarme un poco a los futbolistas que tenemos. Pero si hay un sello importante es que no me gusta mucho el juego este de toque y sí me gusta que el juego más vertical, me gusta jugar con extremos, que haya juego exterior y que el equipo sea un poquito más agresivo en ataque, en ese sentido. Me gusta que mi equipo en definitiva sea agresivo en ataque, que con pocos pases llegue arriba y que sea agresivo en defensa, que intente recuperar lo antes posible. Por eso mi equipo intenta presionar siempre arriba. Eso no quiere decir que haya momentos o que tu equipo, porque los centrales a lo mejor no son tan buenos con espacio, que tendrás que adaptar a ellos y que modifique un poco lo que a ti te gustaría. Y por eso en los diferentes equipos que he estado, lo que he intentado sobre todo es ese sello de que sean equipos que vayan arriba a presionar y que sean luego también agresivos cuando la recuperen. Bueno, ¿eres de los que crees que el entrenador se debe adaptar a los jugadores o más de
estas son mis ideas, tenéis que aprenderlas y a jugar. Estoy totalmente convencido que lo más importante en el fútbol son los futbolistas. Y que en fútbol profesional no puedes modificar comportamientos tan sencillos, porque el futbolista tiene una trayectoria. Es tan fácil convencer de que hagan cosas contrarias a las que ellos sienten. Por lo tanto, el entrenador se tiene que adaptar a los futbolistas. Hay unos principios básicos del juego, como te he dicho, pues que el equipo tiene que ser agresivo en extra, pero luego el sistema, sobre todo los comportamientos de los jugadores tienen que ser naturales a ellos. Y si tienes un jugador, por ejemplo, Pedro León, que no va al espacio, porque ya por su edad o por sus características es un jugador de pie, pues tienes que conseguir que el balón le llegue al pie. Claro. Si tú tienes a San Luis Rioja, pues tienes que llevar el balón a banda lo antes posible para que corre la centre, ¿no? O sea, al final te tienes que adaptar un poco a los futbolistas que tienes, sin duda. En ese sentido, no sé si más o menos responde la pregunta, pero ¿es importante entonces darle libertad a un futbolista o lo automatizas con ciertas pautas? Yo intento automatizar algo en defensa. Yo siempre le digo al futbolista, digo, en defensa haz lo que yo quiera. Que en ataque te voy a dejar un poco lo que tú quieras. ¿Sabes? Yo siempre voy a buscar la forma que sea más natural el juego. No sé, por ejemplo, si los laterales, pues si tengo un lateral que no es tan ofensivo, que no llega tanto en el fondo, pues yo intento modificar el esquema para que él esté un poco más bajo y reciba más al pie. Si tengo un lateral súper ofensivo, pues intento adaptar para que ese lateral pueda subir con libertad. No sé si me explico. Sí, Y en ataque sí que intento buscar el sistema de que le pueda venir bien a cada jugador. Ahora hay cosas del juego que son sí o sí porque son principios básicos. Y ahí no negocio. Es lo que te he dicho antes. En el equipo, la salida del balón del contrario siempre va a presionar arriba. Lo hará de una manera u otra, depende de los jugadores que tengas, pero va a intentar presionar arriba. Y eso claro. es un poco mi idea como entrenador. Y cuando estás en el banquillo que tienes que dar alguna orden, pegar cuatro gritos, el jugador te escucha, sabe lo que dices o ve ahí una persona dando manotazos, o se entera en el campo. Depende del partido. Depende. En segunda, en pocos sitios se enteran. Sobre todo si están del medio campo para allá, no se enteran de nada. Muchas veces los entrenadores lo hacemos por el tema de esos nervios que nos terminemos y tal. De Sabemos que desfogarte un no nos poco. escuchan. Sí. Sí que mediante gestos, pues los jugadores ya pues, te conocen y saben qué quieres decir con los gestos. Pero vamos, cuando tú hablas, normalmente si no está el jugador al lado no te escuchan. Mm, Que va. Pero bueno, ya te lo he dicho. Y eso hay entradas profesionales que lo dicen de primera división. Es que muchas veces por nosotros mismos. Pero si no tenemos la botellita de agua en la mano, algo tenemos que hacer también, ¿no? claro. ¿Qué tipo de relación te gusta tener con los jugadores? ¿Cercana, fría? Supongo que sin cruzar a lo mejor alguna línea de entre jugador y entrenador, pero ¿cómo es ese acercamiento? Intento, sí, sí, te entiendo perfectamente. Intento que sea cercana dentro de lo que es el horario de trabajo. O sea, yo es muy difícil que me veas como un jugador fuera del estadio o de las oficinas. Lo he hecho en algún momento puntual y lo hice mi primer año en Almería con un jugador que lo fue para arriba, fue muy bien y no a lo mejor por la charla que tuvimos, pero en momentos concretos que veas que un jugador ya no te escucha, pues muchas veces es por algo y hay que escucharlo, no fuera del entorno, pero ya te digo, a lo mejor me tomo un café con un jugador al año. Eso no quiere decir que luego, en el horario de trabajo que estamos en el estadio, en los desayunos, en las comidas, en los viajes, sí que me preocupe por ellos, de cómo está la familia, de si viven solos, si no, de sus gustos, todo eso sí. Intento ser muy cercano, intento ser muy dialogante, incluso debatir situaciones del juego, del equipo, de los partidos, me gusta escuchar al jugador. Pero es verdad que algunas veces se confunden, son jóvenes, Sí. y entonces no pasar esa línea de fuera del horario de trabajo. Y a nivel personal, la temporada con la que digas, no sé, esta es la mejor temporada que he hecho como entrenador, ya sea porque he salvado al equipo, porque lo he subido, porque lo he mantenido. Pues ha habido tres temporadas, esta de Murcia, la de Almería,
completa Sí, y el ascenso de Alcorcón. O sea, son muy diferentes, porque al final en una no consigues el objetivo, que es la de Murcia, la de Alcorcón lo consigues, y la de Almería lo consigues con tiempo. Y yo sí que como entrenador, en la que me he sentido más yo, ha sido la de Alcorcón, la del ascenso al Alcorcón, porque el equipo jugaba lo que a mí me gustaba de verdad sí, y jugaba muy bien al fútbol y, y sabías que tu mensaje llegaba, sí o sí, que nadie lo distorsionaba alrededor, pude trabajar con el cuerpo técnico que yo quería y se dio una serie de circunstancias que para mí fue bueno, una satisfacción muy grande como entrenador, de estas que te sientes realizado. sí. Para mí es la mejor temporada por eso, pero contentísimo con la temporada de la Almería, que sacamos un año espectacular y esta de Murcia también, aunque no se haya conseguido el último objetivo. Y últimas dos preguntas. Te quiero preguntar por el fútbol almeriense. ¿Es preocupante que, por ejemplo, solo haya dos equipos de la ciudad en las cinco categorías principales y que sean solo el Almería y su filial? O sea, que no haya, por ejemplo, en tercera ningún equipo, el Poli Almería, antiguamente el Roqueta. Mm, Sí, para mí es muy preocupante. Yo lo estoy diciendo ahora mucho, parece que voy a ser yo aquí el líder de algo. Yo no quiero nada. Yo solo lo digo porque me preocupa, porque yo he estado en esas categorías. Yo he estado en tercera división, en autonómica, en Andalucía, en división de honor juvenil. Yo he vivido eso y he vivido que muchos equipos de Almería estaban ahí. El sí, por qué no están ahora. Yo no lo sé. Yo lo único que te digo, que creo que cada vez los niños juegan más niños al fútbol, porque yo paso por los campos de Almería y veo que los campos están llenos. Y no es normal tampoco que haya 300 niños o 200 niños en un campo de fútbol entrando a la vez, encuadrados. sí. Y luego conforme va subiendo de categorías, cada vez menos, porque cuesta más. Entonces, si el fútbol ahora mismo de base o formación, que es un negocio, no es formación, Paga tu es un ficha negocio. y... Cuantos más niños tengamos en el club, más dinero gana. Claro. ¿Y dónde va ese dinero? ¿Y qué pasa con las otras categorías? O sea, ya los chavales cuando tienen ya 18 19 años que pasan a senior, ¿en qué equipo juegan? Tienen que salir fuera. Pero muchas veces no le dan nivel o no tienen, o hay jugadores que en vez de explotar con 18 años, explotan con 21. Y claro, y todo eso perjudica principalmente también a la Almería. El culpable no es la Unión Deportiva de Almería. No, no. Es que si la Unión Deportiva de Almería no tiene equipo de Almería que los chavales jueguen en División de Honor, por ejemplo, porque quitando la Cañada y Almería, Sí, ya está. nada. Y antes, había un montón de equipos en División de Honor, el Oriente, el Club Ultra, el Pavía, el Roquetas, el Vícar, el Ejido, el Huerca Lovera, o sea, Comarca de Níjar, luego en tercera división. Yo estaba en tercera división y éramos 8 equipos de Almería en tercera división y compitiendo a buen nivel. Entonces, algo está fallando. ¿Qué es lo que falla? No hay apoyo de las instituciones, no hay apoyo de los empresarios, los clubes solo quieren ganar dinero. Algo está pasando, pero ¿quién le va a dar solución a esto? Porque no van a salir jugadores de Almería, los jugadores que salgan en infantiles que se vayan por ahí, o que en la Almería salga alguno, que ahora mismo no hay ninguno en la primera plantilla, por ejemplo, y entrenadores igual. Entrenadores o preparadores físicos, porque esto va más allá de fútbol, ¿no? O directores deportivos. Si no hay equipos de nivel en la provincia, pues no van a salir tampoco. Claro. No van a poder mostrarse su calidad profesional Sí. para que se fijen otro equipo en ti, puedas mejorar, ¿no? Entonces yo creo que es un problema que alguien tiene que asumir. Y no sé si ya es fácil la solución o no, pero algo está pasando. Vamos a que implanten algún sistema de organismo, pero se ve muy difícil eso. ¿Y dónde vamos a ver entrenar a Fran Fernández próximamente? No lo sé. O sea, hay acercamientos ya,
pero no lo sé, porque al final tiene que ser algo que realmente motive y tengo ganas de trabajar, pero tiene que ser algo que realmente motive y bueno, lo que sí tengo claro es que yo no soy un entrenador de estar para mucho tiempo porque, porque no, así que algo pronto seguramente que me veáis pronto entrenando. Vamos a ver cuánto tiempo, pero sí que creo que no va a pasar mucho tiempo en volver a los banquillos. Sí, me alegro. Pues voy a pasar al último bloque, que son las últimas preguntas estas de ping-pong. No sé si lo habrá escuchado en TikTok, Instagram, alguna cosa de estas. Bueno, te hago una pregunta rápida y tú, lo primero que se te venga, me dices. Entonces, ¿tu ídolo en el que te fijabas de pequeño? Y como todo niño voy a ser futbolista ultragueño. ¿Solo contesto una palabra o qué? Sí, normalmente es rápido, sí, o sea, sin dar explicaciones. Vale, Un jugador que hayas entrenado Joaquín, y un entrenador en el que te fijabas. Emery, El estadio que más te haya impresionado desde el banquillo. Molinón, El Sadar, La camiseta de algún jugador que hayas pedido, si sé que has pedido alguna. Joaquín, Un número, 7, un color, rojo, una comida. la tortilla de patatas. Recomiéndame una canción. Pero bueno, cualquiera de la de Bogotá o de Leiva o de... ¿sabes? Sí. Estoy con eso, en India ahora. ¿Y alguna película? En busca de la felicidad. Esa, sí, Ahí sí, está. sí. Esa. ¿Eres supersticioso Sí, y romántico? no, La tortilla con o sin cebolla. depende. El contacto más famoso que tienes en el móvil. No sé, ahora mismo. Aquí Eh, ha sido desde Villa, Charles. no sé, Raúl González creo que lo tengo. Pero bueno, por ejemplo, hoy es el cumpleaños de Luis Rioja, que fue en el Valencia, pues Luis De Rioja. Rioja. ¿Y el nombre de un grupo de WhatsApp que tengas? Eh, Me quité todos los grupos de WhatsApp, pero tengo uno que es los amigos de Cookie. Y los tres equipos que van a subir a primera. Almería. Me gustaría que el Racing de Santander también, por José Alberto. Y el tercero, ojalá también el Depor, también. Por Soriano, por Stoico, por José Ángel. Tengo ahí varios por Chimo, Hay que unos tengo cariño. cuantos. Sí, sí. Pues, Fran, hasta aquí el podcast. Espero que te hayas estado a gusto, que te haya pasado un buen rato. Y pues agradecerte que hayas sacado un tiempo para estar aquí conmigo. Encantado de estar. Fíjate si está a gusto, que me has sacado cosas que no había dicho antes, así que Ya seguro que lo sacará luego la prensa esa que te dieron por aludida. bueno. Así que, Pues nada, Fran, que te deseo lo mejor, que te veamos pronto por los banquillos y nada, muchas gracias por estar aquí. nada, gracias a ti. Un saludo.